Pedro Dávila y Zúñiga nace en Villafranca de la Sierra, Ávila, en 1492. Fue el primer marqués de las Navas, de 1533 a 1567. El nombre del pueblo cambió en ese momento a las Navas del Marqués. Ordenó la construcción de algunos de los principales monumentos que hoy conserva la villa, como el Castillo-Palacio de Magalia, la iglesia parroquial de San Juan Bautista o el convento de Santo Domingo y San Pablo. María Enríquez de Córdoba nace en 1497. Se casa con Pedro Dávila y Zúñiga, convirtiéndose en la primera marquesa de las Navas. A su muerte, el marqués mandó grabar el escudo de los Dávila y una inscripción en una roca que hoy se encuentra en la actual ruta de los 13 Roeles, en homenaje a su esposa. María de Córdoba fue enterrada junto a su esposo y su hijo Juan en el altar del convento de Santo Domingo y San Pablo. Agarrados de la mano, símbolo del amor que se profesaban, aparecen los marqueses en su lauda sepulcral. El Instituto de Educación Secundaria de las Navas del Marqués lleva hoy el nombre de la marquesa. Lope de Vega nace en Madrid en 1562. Fue un niño precoz, aprendió latín y castellano, componía versos desde los 5 años y a los 12 ya escribía comedias. Tras varios estudios en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Real Academia, trabajó como secretario de nobles y aristócratas, entre los que se encuentra el tercer marqués de nuestra localidad, para el cual escribió la comedia El Marqués de las Navas, que dice así. Nacen al pie del Guadarrama helado las Navas del Marqués, ese es su nombre, donde el florido mayo viste un prado, que no hay escarcha o nieve que la asombre. Lope de Vega fue uno de los mayores representantes del teatro barroco español y de la literatura española en general. Muchas veces alejado de la moralidad de la época, su vida fue como su obra, intensa y polémica. Todo ello le hizo ganarse el sobrenombre por el que hoy es conocido en todo el mundo, monstruo de la naturaleza. José Garnelo nace en Enguera, Valencia, en 1866. Fue un pintor español, subdirector del Museo del Prado y director de la Academia Española de Roma. Como profesor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, dio clase a artistas como Salvador Dalí o Pablo Picasso. Amante de la lectura y los viajes, fue un pintor cosmopolita, defensor del patrimonio artístico y con una visión poco frecuente entre los artistas de su generación. Las Navas del Marqués fue su residencia de verano. Aquí pintó su obra de estilo costumbrista y naturalista, Capea en las Navas del Marqués. Un óleo sobre lienzo realizado en 1902 y que actualmente se encuentra en el Museo Garnelo, en Montilla, Córdoba. José García Nieto nace en Oviedo en 1914. Fue un poeta y escritor español, miembro de la generación poética de la posguerra en España. Acabada la Guerra Civil, pasó varios veranos en la casa de Luisa Esteban, una vecina de nuestra localidad. En 1944, tras unos días en las Navas del Marqués junto a Camilo José Cela, escribió Versos de un huésped de Luisa Esteban, en los que tras misterio y erotismo, García Nieto muestra su amor hacia el pueblo. No fueron los únicos versos que escribió en consecuencia de su estancia en esta villa, pues también encontramos otros dedicados a los pinares. Su hija recuerda cómo su padre les traía en tren a las Navas al acabar las clases para pasar todas las vacaciones. En sus propias palabras, allí, de su mano, sus hijos aprendimos a amar la naturaleza. Juan Antonio Bardem nace en Madrid en 1922. Miembro de una familia de cineastas y actores, comenzó su carrera como ingeniero agrónomo, pero muy pronto se convirtió en cineasta. Ingresó en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, donde conoció a Berlanga. Desde ese momento, la amistad y la colaboración artística surgió entre ellos. Bardem, Berlanga y Buñuel formaron parte del grupo de las 3 Bs del cine español, destacando por su visión innovadora. Una de las películas que le otorgó el reconocimiento internacional fue Calle Mayor, la cual escribió observando la avenida principal de las Navas del Marqués en el verano de 1955. En palabras del propio Bardem, debía buscar un lugar agradable para escribir el guión, cercano a Madrid, con mejor temperatura que este horno y no muy caro. María, mi mujer, dice, las Navas del Marqués, y allá que nos vamos, mi mujer, yo, mi hija y mi máquina de escribir. Evaristo Guerra nace en Vélez, Málaga, en 1942. Es un pintor español, apasionado del arte desde niño, hoy uno de los artistas más cotizados de nuestro país. Tras ingresar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y compaginarlo con diversos trabajos, se trasladó a vivir en las Navas del Marqués en 1968. Aquí logra su sueño de dedicarse a pintar en contacto con la naturaleza. Estos paisajes darán un giro a su obra. Las Navas fue para él su primera posada y siempre estuvo profundamente agradecido al pueblo por lo mucho que le ayudó. Evaristo vivió en nuestra localidad hasta 1970, cuando regresó a Vélez, su tierra natal. El pintor fue nombrado hijo adoptivo de las Navas del Marqués en 1987. Camilo José Cela nace en Iria Flavia, La Coruña, en 1916. Fue un prolífico escritor español y representante de la literatura de posguerra.
Ejerció como periodista, novelista, ensayista, editor de revistas literarias y conferenciante. José Cela pasó 2 veranos en Las Navas, en 1943 y en 1944. Durante estos veranos se alojó en el número 7 de la avenida principal y en este edificio, la antigua Fonda de la Florida. Muchas son las anécdotas recordadas de la estancia del escritor en nuestra localidad, todas ellas muy ligadas a su personalidad provocativa. Los vecinos de la villa cuentan cómo se ponía a escribir en nuestros pinares, sentado en su silla de tijera. Fue aquí donde terminó de escribir su obra Pabellón de Reposo, poniendo en la última página Las Navas del Marqués, 1943. Vicente Aleixandre nace en el 1898 en Sevilla, pero se trasladan a Madrid cuando su padre es diagnosticado con una enfermedad pulmonar. Para terminar su curación, les recomiendan veranear en Las Navas del Marqués. Vicente y su familia veranearon en Las Navas desde 1911 a 1918, en Villafura, este chalet de la avenida Alejandro Mas, hoy completamente remodelado. Una tarde, Dámaso Alonso, también veraneante de esta localidad, le regaló la antología de Rubén Darío. Fue aquí, en Las Navas del Marqués y en el verano de 1917, cuando Vicente descubrió su pasión por la poesía. Este momento será recordado en varios de sus poemas. Apenas 10 años más tarde, Vicente Aleixandre se convertiría en uno de los referentes de la generación del 27 y, posteriormente, de la poesía de posguerra. Sus primeras poesías fueron escritas aquí, en esta tierra de pinares, y hoy, el Colegio Público de Las Navas del Marqués lleva su nombre. Fidel Pérez Mínguez nace en Madrid en 1870. Fue un escritor español y bibliotecario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Fidel veraneó con su familia en Las Navas del Marqués durante los años de 1905 a 1920. Se alojaban en un chalet individual de 3 plantas, muy cerca de la ermita del Santísimo Cristo de Gracia. Escribió crónicas de sociedad en prensa y varios libros de interés para nuestra comunidad, como la primera entrega de Entre Pinares, publicada en 1917, un libro de anécdotas sobre sus vacaciones estivales en la villa. En 1927 escribió Un castillo y varios castellanos, y en 1930 El castillo de los marqueses de Las Navas. Durante estos veranos coincidió en Las Navas del Marqués con Vicente Aleixandre, siendo este tan solo un chiquillo revoltoso que jugaba con sus hermanos. Aniceto Marinas nace en Segovia en 1866. Fue un escultor español y uno de los mayores representantes de la escultura europea de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es autor de numerosas obras a lo largo del país, si bien su obra más significativa es el monumento a Velázquez, situado en la puerta principal del Museo del Prado en Madrid. Pasó sus veranos en un chalet de Las Navas del Marqués y regaló a la villa 2 de sus obras. La imagen del Santísimo Cristo de Gracia, que hoy se encuentra en la ermita con la que comparte nombre, con el objetivo de reponer una antigua talla del siglo XVI que fue quemada en la Guerra Civil. Y la imagen del Santísimo Cristo de la Salud, que hoy se encuentra en la iglesia de San Juan Bautista. La villa de Las Navas del Marqués ha dado el nombre de Aniceto Marinas a una de sus principales calles. Dámaso Alonso nace en Madrid en 1898. Fue un poeta, filólogo y editor español, miembro de la generación del 27. Desde pequeño estuvo bien dotado para las matemáticas, tanto que su familia tenía la esperanza de que se licenciara como ingeniero de caminos. Pero Dámaso ya mostraba afición por la literatura, la cual culminó aquí, en Las Navas del Marqués, cuando conoció al que se convertiría en su gran amigo, Vicente Aleixandre. En una entrevista, el autor dijo así, refiriéndose a Aleixandre: nosotros nos pusimos ya en conocimiento y con mucho deseo en, ¿cómo es?, Las Navas del Marqués. Pasamos juntos todo el verano de 1917 y los veranos siguientes. Fue en un paseo por estos pinares de nuestra localidad cuando Dámaso le regaló a Vicente la antología de Rubén Darío. Este hecho haría que Aleixandre descubriese su pasión por la poesía, y el resto es historia. Carmen Laforet nace en Barcelona en 1921. Fue una escritora española. A lo largo de su vida publicó varias novelas, relatos cortos y artículos periodísticos, pero su gran triunfo literario fue Nada, su primera novela y la más conocida. Escasas fueron las voces que se elevaron en el poco favorable contexto de la posguerra española, mucho menos voces femeninas. Carmen Laforet, a la edad de 23 años, sorprendió al mundo con Nada, pasando a la historia de la literatura española y universal y convirtiéndose en una de las novelas en lengua española más traducidas de todos los tiempos. Los últimos años de su vida los pasó retirada del foco mediático, pasando varios veranos en la finca El Dominguillo, situada a medio camino entre la estación de ferrocarril y la villa de Las Navas del Marqués. Hoy, su hija recuerda a su madre, en aquel entorno salvaje y rodeado de pinos, como una bendición.
Eulalia de Borbón nace en Madrid en 1864. Infanta de España e hija menor de la reina Isabel II. Escribió varios libros, algunos de ellos contenían polémicas afirmaciones sobre la monarquía, lo cual la llevó a ser conocida como la infanta republicana y a pasar 10 años en el exilio. También publicó sus propias memorias, donde relata sus viajes por Europa y experiencias personales. Estos viajes le llevaron a descubrir los maravillosos pinares de nuestra localidad. Es en 1907 cuando Eulalia compra este palacete en las Navas del Marqués, al lado de la estación de ferrocarril. Allí pudo disfrutar discretamente de sus romances y asistir a varias de las fiestas que Ángela Pérez de Barradas, la duquesa de Medinaceli, organizaba en su chalet de la actual ciudad ducal. Eulalia de Borbón fue ante todo una mujer moderna, adelantada a su tiempo y feminista, que a pesar de haber nacido en el seno de la familia real, fue fiel a sus ideas y sentimientos y luchó siempre contra las normas establecidas. Agustín García Calvo nace en Zamora en 1926. Poeta, dramaturgo, ensayista, filólogo y traductor, de pensamiento crítico hacia el aparato cultural y de fuertes convicciones políticas. Fue apartado de su cátedra durante el franquismo por apoyar las protestas estudiantiles y dar voz a un sentir anónimo y popular. Isabel Escudero nace en Quintana de la Serena, Badajoz, en 1944. Poeta, ensayista y profesora. Fiel defensora de la tradición oral, de la poesía popular y anónima, y eterna compañera de Agustín, con quien compartió proyectos, vida y reivindicaciones. Los pinares de nuestra localidad fueron testigos de la creación de varias de sus obras, muchas de las cuales se encuentran hoy en la biblioteca municipal. Juntos veraneaban en este chalet, muy cerca de la vía del ferrocarril, en el barrio de la estación de las Navas del Marqués. Ángela Pérez de Barradas nace en Córdoba en 1827. 15ª marquesa de las Navas, además de duquesa de Medinaceli, Denia y Tarifa. Administradora de bienes y patrimonio, mecenas y promotora artística. Atraída por los pinares de nuestra localidad, construyó lo que en su día llamó Parque del Chalet, lugar que hoy ocupa la actual ciudad ducal. Muchas de las instalaciones construidas fueron quemadas durante la Guerra Civil, pero aún se conserva el lago, el mirador, las fuentes y parte del jardín botánico. Además, la duquesa de Medinaceli consiguió que la línea del ferrocarril pasase cerca del Parque del Chalet. Creó la fábrica de resinas comenzando con la explotación forestal de los pinos resineros y contribuyó a superar los problemas económicos que la crisis del campo había acarreado. Ángela Pérez de Barradas es considerada una de las figuras femeninas más relevantes de la nobleza española y del crecimiento industrial de España en el siglo XIX. Su foco principal fue las Navas del Marqués.